Bueno, hablemos de folclore. Hemos invitado a Bautista Castaños porque... Castaños, con ese. Con ese. Porque además de ser, bueno, acá es secretario de gobierno, pero hoy lo traemos más como profesor de historia, como una persona muy involucrada en el mundo del folclore, y la gente de Areco te conoce un montón. Claro. Y estamos al tanto de que escribiste un artículo académico que trata sobre el folclore y la historia, y nos parecía interesante charlar, sobre todo porque, un poco lo hablábamos fuera de aire, conocemos poco del folclore o tenemos poco. Muchas veces ideas erróneas. Vos nos irás contando un poco, y que además esto lo fuiste presentando en distintos congresos internacionales. Bueno, nada, bienvenido Bautista y contanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obvio que me encanta venir a hablar de política, pero de esto también lo llevo profundamente hoy en el alma. Hoy te traemos de profe cultural, digamos. Sí, porque aparte la realidad es que para mí son cosas que van en conjunto, ¿no? Uno puede... Yo escribí un artículo que se llama El folclore y la historia, ¿sí? Construcción identitaria y poder ideológico. Ese artículo académico yo lo escribí cuando cursé el profesorado aquí, muy apoyado por los profesores porque era como novedoso, y para poder escudriñar un poquitito cómo es el tratamiento que se hace del folclore en las escuelas. Y tuvo muy buena aceptación, y sí, lo presenté en el Congreso Internacional de Historia en la Universidad Mayor de San Marcos, en Perú, que fue publicado, y lo presenté 3 veces en Uruguay. Una en Paysandú, en el Congreso de Historia de los Pueblos Libres, y otros educativos. Y acá en Argentina lo presenté en un montón de lugares. Yo soy miembro de número de la Academia del Folclore de la Provincia de Buenos Aires, e invitado por la Academia Nacional, he podido llevar a otros colegas docentes el debate sobre respecto de qué es el folclore, cuáles son las herramientas que nos brinda el folclore culturales y cómo se malusó en el ámbito escolar el folclore. Sobre eso he escrito. Y... Mira, si yo pienso así en una, me decís, bueno, Mila, ¿cómo vinculás el folclore o qué aprendiste en la escuela? Yo te diría que me enseñaron canciones tradicionales, y en general enseguida uno va a la chacarera y a 2 o 3 nada más como ritmos, pero que el folclore es muchísimo más vasto. Sí, claro. Así que me imagino que en tu artículo un poco la conclusión es que estuvo bastante mal abordado el folclore en la escuela. Ni siquiera estuvo mal abordado, estuvo intencionalmente mal abordado. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la estética, por ejemplo, yo hago mucho foco sobre los actos escolares en una parte del artículo, ¿no? ¿Cuál es el uso que se hace del acto escolar? El acto escolar te identifica en un momento muy fuerte, sobre todo a los chicos, porque es algo que te queda grabado en la memoria desde la apuesta estética. Por eso el arte es tan importante en la enseñanza. Porque es lo primero que te queda, la apuesta estética. Yo le puedo preguntar a cualquiera de los que están acá o a los que están en casa escuchándonos, ¿qué te acordás del acto del 25 de mayo? Y se acuerdan, al que vistieron de negro, al que le pusieron Ay, los vestidos de dama antigua. Los vestidos de dama antigua, todo eso te acordás. Ahora si te pregunto, claro, ¿qué maestro te enseñó? ¿Qué es lo que te quedó de la revolución? Tenemos como vagas ideas, pero el acto estético sí, te queda muy presente. Es como una obra de arte, es una obra de arte. Ahora, bueno, esa obra de arte tiene ciertas manipulaciones que las hizo el arte para cumplir con determinados estándares, ¿no? Por ejemplo, lo que vos decías, el miriñaque y los peinetones. En 1810 no existían ninguna de esas dos cosas. Me acabas de destruir. Son parte del romanticismo que vino después de 1837. Tampoco los paraguas. Tampoco los paraguas. Pero aparte existían algunos paraguas que cumplían más la función de sombrilla y eran carísimos. No eran accesibles al pueblo que estaba en la plaza, digamos. Claro. Entonces hay una construcción estética para que te quede grabado en la retina la importancia. ¿Qué imágenes tenemos de, para mí, una fecha tan o más importante que la llamada Revolución de Mayo, que fue el Congreso de Tucumán? La casita de Tucumán. Sí. Incluso minimizada hasta desde la terminología, ¿no? La casita de Tucumán.
Bueno, vos vas a Tucumán y te dicen la casa No, histórica. la casa histórica de Tucumán. Es la casa histórica. Es la Igual casa histórica. vos llegás a Tucumán y te dicen lo único original, creo que es el aljibe. Después la tiraron medio No, quemada. lo que quedó original de la casa de Tucumán, agrego esto, seguimos con el Sí, tema, sí. es el Salón de la Jura. Pues después todo la reformularon. Después no, la tuvieron que reconstruir porque Julio Argentino Roca la tiró toda y le hizo como un complejo arriba muy al estilo francés para cubrir ese salón. Cosas medias raras que pasan en casa histórica. Pero bueno, con esto agregamos que todo es una construcción para mostrar algo determinado. Y eso es lo que une mi arte con la política, porque es así, son decisiones políticas. Hay un mural que hizo Lola Mora en bronce en el patio de Casa Histórica de Tucumán, donde están jurando los congresales y en el medio está Julio Argentino Roca. El tipo que la hizo voltear. El tipo que le hizo voltear y el tipo que no estuvo en Claro, 1816, no existía. se hizo poner ahí adentro. poner, claro. Claro. Entonces, eso es para que el que mire te quede esa imagen. Y después hay otro montón de aristas, ¿no? Qué terrible, porque ahí Estoy pensando estás. en la inteligencia artificial que te pones. Claro. Eso es. En Bueno, como un montaje de la época. tal que- cual, no había hecho ese paralelismo, pero es interesante. Era ponerte en una escena de la que vos no habías sido Vos nunca parte, estuviste. pero aparte está en un lugar central, Julio Argentino Roca. Qué terrible, porque ahí empezás a tergiversar toda la historia. Porque un chico va, mira y de golpe dice: ah, sí, Roca estuvo en la casa histórica de Tucumán en 1916 Bueno, haciendo pasa lo mismo. la independencia. Parece una cosa menor los de los vestuarios, pero sí es interesante para los que nos dedicamos a estudiar el folclore como parte del ver y entender la vida cultural de los pueblos, porque, por ejemplo, les toca a los maestros elegir a quienes hacen de pobres y quienes hacen de ricos en Claro. las escenas del 25 de mayo. Y vos tenés a los ricos del cuadro, lo que le llamamos dama antigua, a los caballeros, tomando las decisiones, incluso en las glosas, que son, no queremos porque el pueblo libre, porque el no sé qué, y a los pobres vendiendo empanada, como que no Sí, con hubieran las tomado reglas. ninguna decisión ellos, cuando en realidad fue al revés, los al que revés. presionaron en la Revolución de Mayo fueron las clases populares, fueron los trabajadores los que le metieron presión a esos tipos que se llevaron la foto grande de la escena del 25 de Bueno, mayo. suele pasar en general en la historia. Por eso. Siempre, siempre se dice, la historia la escribe el que gana o el que tiene el poder para transmitir su mensaje. Por eso está bueno mirarlo en su contexto, no lo estoy criticando. Uno lo tiene que analizar. Sí, enmarcamos, estamos enmarcando. Enmarcar en su contexto. Ahora, ya cambió eso, deberían ir pasando otras cosas, que es lo que yo desarrollo en mi trabajo, ¿no? Hay que reversionar y rever esto en los actos escolares, fundamentalmente porque entiendo que es lo que te queda grabado en la retina. Ahora, ¿cómo se hace esto de saber que no había paraguas, que la gente no usaba la ropa esa que ponen? ¿Cómo Se cuál estudia, es el Marcelo. material para poder Bueno. desarmar todo eso, ¿no? Claro, para desarmar todo eso vos tenés muchos los documentos comerciales de la época, ¿no? Todo lo que se compraba y se vendía, eso quedaba registrado porque alguien cobraba un impuesto de ahí, ¿sí? Los registros privados de la gente que compraba en su casa y tenían los registros judiciales, cuando había una judicialización de un tema, y no nos vamos lejos, ¿eh? En Giles hay, en nuestros archivos, por ejemplo, denuncias policiales de que hay un baile y hay una pelea y allanan un rancho y ahí encuentran un chiripá, un calzoncillo cribado. Entonces todo eso te invita a escudriñar todos los bienes de consumos que había en la época. Pienso que, por ejemplo, en Ascuénaga, en el almacén de lo que es Cuaraza, ahora que sigue siendo Cuaraza, Bueno, claro, también libros. tenés los libros donde vos podés ver lo que se vendía, Mucho, los lo que que tenían es- deuda, y eso es Lo interesantísimo. que es hoy la Bartola, cuando nosotros éramos chicos, había un almacén que tenía muchos años. Sí. Bueno, cuando hicieron la Bartola tiraron muchas cosas de ahí, de los cuales yo me cartoneé un par de libros. Y en los libros dice lo que compraba, a quién le fiaba, qué Claro, eso cosas es le un material vendía. histórico interesantísimo. Claro, por supuesto. Hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar esos documentos. Y a partir de ahí podemos... y los diarios de viajeros, ¿no? Que había muchos. Los viajeros que venían y escribían las realidades culturales de determinados pueblos. Y de ahí se toman también muchas danzas. Muchos viajeros recorrían el interior, que no la recorrían de lindos y de noveleros. Venían a ver cómo funcionaba la cultura para ver de qué manera después invadirla.
Claro, hay No, un no es libro que gratuito. yo leo siempre me lo llevo a los viajes que hago, siempre, ese libro que siempre me llevo, que se llama Viaje a caballo por la República Argentina, que lo escribió en inglés, Sí. que sale de Buenos Aires a caballo. McCann. El señor McCann, sí. sí. Y te va contando lo que se va encontrando y cómo va cambiando el panorama y la gente y las costumbres y la comida y... Exacto. Este señor después esos escritos los llevaba a Inglaterra, y en Inglaterra alguien los leía y decía, bueno, la cultura de este pueblo es así, la manera de modificarla va a ser esta. Qué terrible. ¿Por qué la importancia de, bueno, fuera de aire un poco charlábamos del origen de la palabra folclore, pero cuál es la importancia de que un pueblo esté vinculado con el folclore o que se reconozca en ese folclore? Y la complejidad en un país tan gigante como la Argentina, de los distintos folclores que tenemos. Nosotros tuvimos, para ponerlo en grandes dimensiones, obviamente hubo más, pero como dos escuelas históricas muy importantes. La escuela mitrista, ¿sí? La historia mitrista, que la que escribió Bartolomé Mitre, que era basada en próceres, ¿sí? De hecho, a partir de 1910, a partir del centenario de la revolución, hasta las calles de todos los pueblos del país cambiaron los nombres. ¿Y todas cuál es la avenida principal? Sí, Mitre, Rivadavia. Mitre, claro. Ahí las tenés, son ellos, ¿no? De hecho, en Giles, San Martín es una calle lateral a la principal, que es Rivadavia, Sí. que fue el primer endeudador, el que no asumió la presidencia porque estaba en Estados Unidos, digamos, un montón de otras cuestiones podemos hablar, y que está al costadito San Martín con la importancia que tiene San Martín, ¿no? Hace un año aproximadamente en el Centro de Cultura vino una obra que ahora no me sale bien el nombre, pero que es un monólogo si no me equivoco es Dorrego, habla de la guerra del Paraguay y que no quiere venderse. Y No, es sí, ya sé cuál es. Es en las provincias del Río de la Plata, viene el representante inglés. y le va poniendo plata y dice no, y dice a Rivadavia nadie lo va a reconocer. Y yo cuando salí del teatro decía, si pensaran estos próceres que estamos sobre la calle Rivadavia, ¿viste? Ese fue el que creó esa historia, fue Mitre, con la imagen, por ejemplo, de un San Martín al estilo Napoleón, arriba de un caballo y toda esa cosa estruendosa, ¿no? Pero necesitamos esos héroes para... Después vemos cómo los construimos, pero para inventar una identidad nacional. Absolutamente. Lo que pasa es que en el caso de San Martín y el resto de los próceres, como por ejemplo Belgrano, etcétera, vos necesitas la construcción. Lo que podríamos hacer es reformular, no una reconstrucción de algo que no existió, mostrar la realidad. Y a eso se dedicaba otro historiador, que fue Vicente Fidel López, hijo de Vicente López y Planes, el creador del himno, que él decía que la verdadera historia se tiene que tomar de la historia cultural de las bases de los pueblos. Claro. Eso es lo que todo construye. Es San Martín pidiéndole permiso a los pueblos originarios para cruzar la cordillera. Pero no cambió mucho eso porque, mira, hace 10 años atrás, la plaza principal de Bahía Blanca se llamaba Julio Argentino Roca, le quisieron cambiar el nombre. ¿Sabes qué nombre ganó? Campaña del Desierto. No, O sea, no cambió mucho. un oxímoron, no, nada que es ver. un oxímoron. Pero en Giles cambiaron. No nos vayamos lejos. ¿Cómo se llamaba la Rivadavia antes de 1810? Ay, no sé. Calle del Comercio. Calle del Comercio. Y ¿Cómo se después llamaba teníamos- Villa Espil cuando se fundó? Se llamaba Eva Perón. Eva Perón, bueno, pasó con la provincia. Pero después, los pueblos reconocían sus calles. Uno ve el libro de Vicente Cutillas y tenían las calles que ver con la realidad del pueblo. Calle del Comercio, calle de la Paz, Claro. calle de la Constitución. Cosas que tenían que ver con la vida cotidiana del Empezaba ciudadano. ahí. Cuando viene la historia mitrista, que hay que construir un Estado que no existía hasta ese entonces, nombres de personas, personalizado, ¿no? Roberto Pecinato dijo hace pocos días que básicamente algo así como que el folclore no sirve para nada, que es una cuestión de charanguito, bombito, cosas que pasan al interior y qué sé yo. Yo les recomiendo que vean el programa FA que se hizo de folclore, donde se habla justamente de esto y todo llega a la conclusión que todo es folclore, ¿eh? El tango, el rock, todo es folclore. Absolutamente todo. ¿Qué opinás de lo que dijo Petinato? Yo sé lo que opinás, pero bueno, quiero Bueno, que Compartíselo a la audiencia. Claro, obviamente es una estupidez lo que dijo, lo que pasa que esa estupidez está basada en la ignorancia, entonces uno no puede atacar a un Sí, ignorante. claro, pobre tipo, ¿no? Sí.
Uno porque dice, bueno, es Pettinato, bueno, pero también hay ignorancia en determinados temas. Sí, pero yo creo que representa también justamente a un tipo de gente que es el porteño, que está muy desvinculado con la ruralidad y con ciertos tipos de música. Sí, no entonces te él dice, que, no, mi folclore es el rock. No pienses es que solamente el porteño, muchas bueno, metrópolis... Yo me doy con un látigo porque soy, viste, una porteña, entonces bueno. me reconozco como tal. Bueno. Y sé que tenemos esa arrogancia de creer que somos el país. Pero en el interior le llaman porteños a toda la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Vos vas a Mendoza y te dicen, no, soy de Buenos Aires, sos porteño. Porteño. No, vivo en San Andrés. Y los de la provincia dicen, no, bonaerenses. Yo voy mucho a Santiago del Estero y todo el mundo es porteño y yo les digo, mira, yo te voy a hacer un paralelismo. Acá no hay puerto. San Andrés de Giles está más lejos de la ciudad de Buenos Aires que los santiagueños de Tucumán. O sea que yo tengo autorizado a decir que ustedes son tucumanos. Claro, y viste que hay ahí una rivalidad cultural histórica, claro. Pero tiene que ver con las grandes metrópolis, con las que crearon o intentaron crear un folclore propio al estilo europeo. Sí, claro. Pero en realidad porque esa era la versión que queríamos mostrar puertas afuera. Y siempre la ciudad desde las políticas. Dio la espalda al interior. Exactamente. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, Pettinato es un ignorante. Y la ignorancia no puede ser atacada. La ignorancia tiene que ser combatida. Y se combate con instrucción. Lo que es reprochable en Pettinato, que es una persona para poder hacer esta cuenta y no salir a decir lo que dijo. Claro, tal cual, sí. Yo no puedo decir que el heavy metal es una porquería ruidosa porque yo lo ignoro, porque yo tengo una formación intelectual para poder decir, si uno se pone a buscar ahí seguro que encuentra un mundo muy interesante. Y en el caso del folclore en particular, también está bueno que él reconozca que le da vergüenza, ¿sí? Porque reconocerse un sinvergüenza en este debate es positivo, y te voy a decir algo que también debería ser instalado. Hay mucha gente que defiende el folclore que es tan sinvergüenza como Pettinato. ¿Por qué? Porque te muestran una historia del folclore que no existe. Desde el vestuario, con la complejidad que tenía ahí, libros y libros. Yo tengo una biblioteca prudente respecto de la historia del vestuario, y tengo 5 libros con unos estudios históricos interesantísimos, y la mayoría de los que se dedican al folclore los desconocen, pero no pueden ser atacados por eso. Tienen que ser combatidos con instrucción, y de eso se debiera encargar la escuela. Bien, y ahí está un poco la observación que vos haces en ese artículo. Hay una ley que no sé si ya salió, si tiene aprobación. Salió, mira, el otro día... de enseñe folclore en la escuela. El otro día lo hablábamos con un colega. La ley tiene 2 artículos, ¿sí? Después el resto de las provincias, como después de la Constitución del 94, cada provincia claro, tiene que adherir a esa ley y aplicarla. Ahora, ¿quién la va a aplicar? Claro. ¿Quién va a enseñar sobre eso? ¿Quién sabe? No hay profesores. ¿Pettinato? No hay profesores, claro. No hay profesores, no hay gente con formación académica. Nosotros dimos una diplomatura acá hace 2 años, que tenía que ver con la puesta en escena de las danzas folclóricas argentinas de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Sí? Porque hay un montón de escuelitas sueltas que uno termina no criticando porque en definitiva, bueno, es trabajo, etcétera, pero no te forman con el complejo que tiene los bienes culturales, ¿no? Nosotros cuando estudiamos, yo estudié 7 instrumentos musicales, y aprender las diferencias entre la literatura folclórica, el folclore literario, digamos, un montón de bagaje que tiene que ver más con el mundo académico que con el mundo práctico. Si vos preguntás qué es el folclore, la chacarera, la guitarra, yo les pregunto una peña, vino, claro, y ¿cuántas baile? danzas folclóricas hay en la República, en la Argentina? No, yo sé que hay un montón, pero te puedo nombrar 4, 5. 7. Sí, la samba, 15, la chacarera, el gato, el escondido, el 18, son 76. 76, mirá. Son un montón. Son un montón. Y a partir de ahí están los regionalismos, y todo eso habla de la cultura de los pueblos. Bien, y eso marca la tradición, así que en noviembre, cuando sea el Día de la Tradición, vamos a volverte a llamar porque ya nos quedamos sin tiempo ahorita para seguir charlando. Yo les agradezco este espacio porque me parece que construye a poder debatir sobre el folclore, que me parece un tema muy importante porque... Cerrá con la definición de lo que es el folclore, que a mí me gustó lo que dijiste antes fuera de aire. La palabra folclore está construida por 2 vocablos ingleses, que uno es folk, es pueblo, y lore, que es cultura o ciencia. Y Gramsci
uno de los grandes intelectuales del marxismo moderno, escribió desde la cárcel un artículo sobre el folclore que decía: ojo, porque el folclore no es una cáscara vacía, es un modo de ver y entender la vida de los pueblos. Muchas Gracias por venir. A ustedes.